a los que están presentes. Un segundito. Omar Alvarado. Buenos días, profe. Buenos días. Esteban Ballestero. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Wilson Sen. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Aaron, este muchacho se retiró seguro. Oscar Delgado. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Marta Espinosa. Buenos días, profe. Buenos días. José Andrés Granados. Presente. Buenos días. Buenos días. Rebeca Herrera. Buenos días, profe, presente. Buenos días. José David Ortiz. Presente, buenos días. Buenos días. José Miguel Pereira. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Chelsea Rodríguez. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Ingrid Sánchez. Buenos días, presente. Buenos días. Roy Sandí. Pamela Valdelomar. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Kevin Zamora. Vamos a ver cuántos somos. Dos. Está bien. Bueno, ahí está Roy. Vamos a anotar de una vez a Roy. Buenos días, Roy. Ya lo anoté en la lista de presentes. Ustedes saben que esa lista es porque para la acreditación de las carreras, una de las cosas que revisan es la asistencia de los estudiantes. A pesar de que para la U la asistencia no es obligatoria, se supone que si la mayoría de estudiantes están asistiendo, tienen una mejor preparación que si están estudiando solos. Eso pasaba sobre todo antes de ahora que estamos con la virtualidad, donde hay muchos otros recursos que antes no había. Sin embargo, cuando vuelva la presencialidad, es muy probable que muchos profesores vuelvan a dar las clases como se daban cuando ustedes iban a la escuela, ¿verdad? Entonces, o sea que el que no fue a la clase nunca va a saber de qué se habló, de qué se trató, sino que va a tener que estudiar de los libros o tal vez de alguna presentación que tengan los profesores. Y ustedes han visto, por lo menos en mi caso, las presentaciones, la Filmina es como una guía para no perderme de lo que estoy hablando, pero normalmente no son tan representativas de lo que realmente se habla en la clase. Sin embargo, si ustedes faltan o están tomando la clase asincrónica, por lo menos en el caso de termodinámica, yo les recomiendo que estudien el Sengel con detalle, porque Sengel explica muy, muy detalladamente y tal vez pueden entenderle mejor que lo que uno explica. Sin embargo, si tienen lagunas, porque al principio alguna cosa no la siguieron bien, entonces van a tener problemas. Otro detallito que vi en el examen es, creo que solo una persona, hay dos cosas. Primero, alguien me hizo todos los diagramas en una sola y no tiene que ser, o sea, todos los diferentes problemas en un solo diagrama. ¿Verdad? Eso no, hay que hacer uno para cada problema. En esto hay que trabajar sin pereza, ¿verdad? Como tratando de cortar camino. Y después otro caso que me pasó, que fue que me hicieron más bien un diagrama para cada propiedad, uno para H, uno para V, uno para U. Entonces,
tampoco es necesario eso, con solo un diagrama que se haga, es aproximadamente lo mismo. Si lo hacemos, acuérdense que es un esquemita nada más, no es nada que está a escala. Entonces, con solo uno de todos que hagan, ya sea T versus V, U o H, o puede ser P versus V, U o H. Es solo un diagrama. Lo que sí es que tienen que hacer, cuando hay un problema, en ese problema, si hay más de un estado, sí tienen que ir todos en el mismo diagrama. Como les enseñé en Termo 2, van a tener que estudiar 13, 14 estados en un mismo problema, en refrigeración, en motores, en vapor, ¿verdad? Entonces, van a tener que tener todos en un solo diagrama, si no separados, no tiene sentido. Ok, lo otro es que todavía hay como 3 o 4 que sienten que la forma en que yo hago los problemas es didáctica y no es para que ellos aprendan. Entonces están poniendo las cosas en desorden, no importa que lo hagan de otra forma, que primero estudien el estado 2 y después el estado 1, pero, por ejemplo, ponen un resultado y yo me quedo de dónde lo sacaron, y es que un poquito más adelante, en la siguiente página, puede ser que hayan hecho todo el cálculo y se devolvieron. Bueno, entonces, no se debe hacer eso, porque eso se presta para errores y también para confusiones. Acuérdense que ustedes van a ser parte de equipos de trabajo y tienen que hacer una secuencia, o sea, no puede ser que primero que estén corriendo y un pronto empiezan a gatear, ¿verdad? Y se devuelven a correr, ¿verdad? Les pongo ese ejemplo porque obviamente un bebé que gatea no corre, ¿verdad? Entonces, o sea, no pongan un resultado que está más adelante, atrás, sino pongan algún asterisco o algo y entonces pongan la referencia. Si es que pusieron primero una fórmula o plantearon algo primero, entonces cuando ya tienen los datos, ponen, vamos a usar tal cosa que está en tal lado, pueden ponerle un número a la fórmula, un asterisco, algo, así exactamente como se hace cuando uno está en cálculo, que si uno hace esos desórdenes en cálculo, termina enredado, ¿verdad? Termina con algún resultado erróneo. Entonces, ir bien ordenados en ese sentido. Casi todos sí plantean, muy pocos no plantean, y luego sí me ha pasado que planteen y que no pongan los números ni todo el análisis dimensional y nada más pongan el resultado. ¿Verdad? Entonces, eso tampoco es aceptable. Tienen que poner todo el análisis dimensional con la sustitución en las ecuaciones. Bueno, voy a compartirles pantalla. Para comenzar, vamos a ver, acá. Ok, este era el tema que tenían que estudiar, el de las toberas. Entonces, las toberas son dispositivos de flujo estacionario que nosotros conocemos, ¿verdad? Es cuando uno tiene una manguera y hay una piecita que uno le pone que reduce el diámetro de la manguera a uno más chiquito. Entonces, en ese caso, uno está reduciendo el diámetro y lo que ocurre es que se aumenta la velocidad sustancialmente, porque de acuerdo con la ley de conservación de la masa, la ley de continuidad, ¿verdad? Que la masa que entra sale y es igual. Entonces, al tener que pasar por un punto que tiene menos diámetro, de uno más grande y uno más pequeño, la única manera de que la cantidad, el flujo máximo se mantenga es que vaya más rápido. Viene más lento, pasa igual cuando hay multitudes, ¿verdad? Que viene una multitud y un pronto otros se encuentran con una puerta, por ejemplo, cuando hay una evacuación o algo así. Y entonces resulta que bueno, en el caso de una multitud, no es un flujo tan parejo, ¿verdad? Entonces pueden haber problemas, pero es más o menos algo así, que vienen muy
muy más despacio, ¿verdad? Y cuando van por la parte, como todos tienen que salir con la misma, el mismo flujo máximo, entonces la velocidad tiene que ser más grande. Se usa bastante, por ejemplo, en los equipos de metal mecánica, donde lo que se tienen son máquinas herramientas, por ejemplo, un torno o una fresadora o una sierra. Entonces están dos metales en contacto y uno con solos en las manos así siente el aumento de temperatura. Por eso sí, cuando uno le da frío uno se calienta de esa forma, ¿verdad? Entonces dos metales pegando, sabemos que se calientan y se calientan muchísimo. Si uno quitara la herramienta y toca la pieza, se va a quemar las manos porque es mucha la temperatura. Entonces, cuando hay eso, lo que se hace es poner una tobera, viene una manguerita con un líquido que le agregan algo para que enfríe más rápido y se le echa ese líquido, parece como una lechita aguada, inclusive le dicen leche, creo que le dicen leche de burra o algo así, corrientemente. Entonces eso le van echando para que no se recaliente tanto, porque el recalentamiento puede cambiar las propiedades del metal y hacerlo más quebradizo cuando ya termine la pieza. Entonces es una de las aplicaciones donde tiene uno una tobera que uno puede ver en las turbinas. En las turbinas pasa que adentro de donde tienen todos los álabes de la turbina hay toberas para aumentar la velocidad a la que pegan el fluido con los álabes de la turbina. Bueno, aquí dice en motores de propulsión, cohetes, vehículos espaciales, las mangueras de jardín, es donde más las conocemos, ¿verdad? Entonces el área de la sección transversal va disminuyendo en el sentido del flujo. Entonces, cuando uno dibuja una tobera, uno va a hacer eso, uno va a poner una parte más ancha hacia una parte más delgada, indicando con solo ver el croquis de que es una tobera, aunque uno no indique que es una tobera. Ok, entonces, sí, viene un flujo de entrada en una área más grande y se hace más angosto el área transversal. Entonces aquí viene una velocidad mucho más grande que la que hay acá. Ahora también hay otra cosa. Yo les he explicado que siempre en las tuberías y todo donde hay flujos, donde va pasando el flujo, hay caídas de presión. Nosotros estamos, digamos, despreciando las caídas de presión, pero cuando uno hace diseños detallados de tuberías, uno sí considera esas caídas de presión. Aquí en termodinámica, para no meternos con esa parte mecánica, porque queremos estudiar esa parte termodinámica, donde hay cambios de temperatura, donde hay intercambios de energía, de otra forma que no son solo energía mecánica. Entonces, no tomamos en cuenta eso en la mayoría de los equipos, pero en las toberas, al haber esa disminución tan grande en el diámetro, va a haber una gran caída de presión. Entonces, la presión entra acá más alta y sale aquí más baja. La velocidad entra aquí más baja y sale aquí más alta. Entonces, hay que saber cómo es que funciona, y muchas veces luego de que se baja la velocidad se vuelve a subir. A veces hay equipos, hay un equipo que es para medición de flujos, el tubo de Venturi, que tiene eso, ¿verdad? Reduce para ver reduce el flujo, reduce el área transversal para ver cómo varía la velocidad del flujo, ¿verdad? Y luego pues lo vuelve a aumentar. Y es una de las formas de medir caudal. Entonces ustedes van a ver que muchos problemas de tuberas se refieren mucho a calcular velocidades o a calcular flujos máximos. Entonces, cuando uno aplica la primera ley de la termodinámica,
de la termodinámica a una tobera. Usualmente es un dispositivo de flujo estable, no tiene transferencia de calor, porque es tan rápido que ocurre ¿cómo se llama? El flujo, y el equipo es usualmente muy pequeño, entonces no se considera que haya transferencia de calor, se considera adiabático. Sin embargo, si se tienen datos, pues se toman en cuenta, ¿verdad? O no hay trabajo, ahí sí nunca hay trabajo. No hay cambios de energía potencial también, porque la diferencia, si es muy pequeñito, la diferencia puede ser centímetros o milímetros entre una altura, entre una posición y otra. Entonces tampoco los cambios de energía potencial son relevantes. Entonces, cuando uno pone la primera ley, lo primero es que como es flujo estacionario, va a ser igual a cero. No hay cambios dentro del sistema, porque no tenemos cambio en la cantidad de masa que hay dentro del sistema. Entonces solo tenemos la energía mecánica, que es cinética, potencial, y el cambio de entalpía, que acuérdense que incluye la energía interna y la energía de flujo. Y luego los intercambios de calor y trabajo. Usualmente no hay cambios de energía potencial, no hay, son adiabáticos y no hay trabajo. Entonces, el balance queda entre la energía cinética y la entalpía. Ese fue el tema que tuvieron que estudiar ustedes. Y si tienen alguna duda, pues con eso me preguntan. Entonces, no vamos a ver el ejemplo. Y vamos a ver los difusores. Resulta que los difusores son totalmente lo contrario de la tobera. Más bien viene un flujo en un área pequeña y se expande en un área grande. Entonces siempre cuando hay expansiones hay, en este caso hay un aumento de la presión. ¿Por qué? Porque aquí venía en un área muy pequeña y entonces no hay pérdidas, ¿no? O las pérdidas disminuyen al haber un área más grande, como que hay más espacio, ¿verdad? Y la velocidad disminuye, ¿verdad? Entonces en los difusores el área de la sección aumenta en el sentido de flujo. Y bueno, también habla de flujo subsónico y flujo supersónico. Subsónicos se refiere a la velocidad de la luz, que son 300.000 metros por segundo, si no me equivoco. Entonces, la mayor parte de nuestros equipos van a ser flujos subsónicos, ¿verdad? O sea, que tienen velocidades menores a la velocidad del sonido. Y fluidos supersónicos casi solo aparecen en aplicaciones, por ejemplo, en aplicaciones en cohetes o en espaciales o algo así, donde tenemos velocidades muy grandes, ¿verdad? Ni siquiera en la aviación, ¿verdad? Entonces, en los difusores, un difusor común es el que se pone en las secadoras de pelo, ¿verdad? Donde se le pone un aditamento que se pega a la salida y abre un poquito. Entonces la velocidad baja sustancialmente. Y hay muchas aplicaciones donde se ocupa desacelerar un fluido. Entonces se usan difusores. Entonces aquí tenemos los difusores, ¿verdad? Ellos entran a una velocidad, salen a otra, y la velocidad de entrada es menor que la velocidad de salida, ¿verdad? O sea, creo que está al revés. Entrada es mayor, aquí yo creo que tengo al revés esto. Vamos a ver. Sí, como siempre ocurre un gran cambio en la velocidad, es totalmente lo contrario de lo que es la tobera, ¿verdad? Entonces, la velocidad de entrada es menor que la velocidad de salida, ¿sí? En la tobera, la velocidad de salida es mayor que la velocidad de entrada. Y las presiones también a la salida son mayores que las de entrada. Entonces, que dice aquí, creo que tengo estos signos al revés, ¿verdad? Importante que entendamos, ¿verdad? Si viniéramos en esta dirección, aquí tendríamos una presión más grande y aquí una más pequeña. Vamos en esta dirección, entonces aquí tenemos una presión más grande y aquí tenemos una presión más pequeña. Creo que están invertidos esos signos. ¿Okay? Entonces, cuando aplicamos la ley de la termodinámica,
la primera ley de un difusor va a ser exactamente igual que en el caso de la tobera, ¿verdad? Ellos no tienen un cambio de energía potencial sustancial, usualmente son adiabáticos y no tienen trabajo, definitivamente no tienen trabajo. Entonces queda un balance entre la energía cinética y la entalpía también. Entonces aquí viene un ejemplo de desaceleración de aire en un difusor. Igual les voy a dejar ese para que ustedes lo estudien, el de la desaceleración de aire en un difusor, ¿verdad? Entonces, bueno, o lo vamos a ver rápidamente. Vamos a verlo rápidamente porque es aire. ¿Verdad? Entonces, dice que en el difusor de un motor entra en régimen estacionario aire a 10 grados centígrados y 80 kilopascales, entonces nos dan temperatura y presión. Con una velocidad de 200 metros por segundo, nos dan el área de entrada al difusor y nos dice el aire sale del difusor con una velocidad que es muy pequeña comparada con la velocidad de entrada. Cuando nos dicen eso es para que la consideremos cero, ¿verdad? Y el flujo máximo del aire, hay que determinar el flujo máximo y la temperatura del aire que sale. Entonces, dice el difusor de un motor de propulsión entra aire en un régimen estacionario a una velocidad especificada y se va a determinar el flujo máximo y la temperatura a la salida del difusor, ¿verdad? Yo siempre les pido que ustedes indiquen las condiciones que se dan y que indiquen también qué es lo que se va a hacer. Siempre hay que indicar qué es lo que se va a hacer. No les pido que lo expliquen así con palabras, pero por lo menos lo tienen que poner en el croquis, ¿verdad? De cuáles son los datos a la entrada, a la salida y cuáles, y qué es lo que se va a determinar. Vienen las suposiciones, ¿verdad? Que nosotros tampoco las escribimos, pero ponemos la primera ley completa y le indicamos que son cero, ¿verdad? Flujo estacionario, entonces no hay cambio en ningún punto, entonces toda la primera ley es igual a cero. El aire es un gas ideal, siempre hay que indicar cuando tenemos gases que vamos a suponer que se comportan idealmente. No hay que decir exactamente por qué cada vez, ¿verdad? Pero los gases siempre están muy por encima del punto crítico, muy por encima de lo que es la curva de saturación, como les he explicado. Entonces, ellos no condensan en condiciones normales, ¿verdad? Puede haber alguna aplicación donde haya condensación, aunque yo nunca me he topado una donde el aire condense, ¿verdad? Cambio de energía potencial cero, transferencia de calor despreciable, energía cinética despreciable, en este caso era un dato, y no hay trabajo. Entonces, en vez de poner todo esto, entonces ustedes plantean la primera ley y van indicando que es cero. Entonces, el difusor siempre se dibuja de esta manera, ¿verdad? O sea, área más pequeña acá y área más grande acá, con el flujo en esta dirección. Entonces, ustedes ven que es muy parecido a dibujar una turbina, solo que en la turbina ponemos el flujo transversal, ¿verdad? No lo ponemos longitudinal en el croquis. Entonces, anotamos los datos. De entrada, siempre les indico que en vez de poner uno, pongan entrada, porque así no se enredan cuando estén con sistemas de flujo no estacionario. Entonces, ok, tenemos que encontrar la densidad. Usualmente, cuando tenemos un gas y tenemos temperatura y presión, podemos calcular ese volumen específico, que es el inverso de la densidad. Bueno, entonces, el flujo máximo es ρ por V, V es velocidad, ¿verdad? Siempre les digo que usen V minúscula. Es velocidad, la velocidad es un dato. El volumen específico lo encontramos. El valor de R lo sacamos de la tabla 1 y fíjense que siempre ponemos las unidades y como les digo siempre tarjeta roja para Engels porque no cancela unidades, ¿verdad? Pero tener el cuidado de que las unidades se cancelen, ¿verdad? Entonces aquí estos Kelvin se cancelan con estos y nos queda el metro cúbico por kilogramo, que es el volumen específico.
cuando calculemos el número final. Siempre hay que hacer esto, ¿verdad? Y cancelar unidades. Igual acá, tampoco cancela unidades. Esta es la densidad, que es el inverso del volumen específico, ¿verdad? Entonces, este metro y este metro cuadrado hacen un metro cúbico y se cancelan con este. Entonces, este kilogramo, por estar en el denominador del denominador, ¿verdad? Acá, él va a quedar arriba y este segundo queda en el denominador. Él queda en el numerador, ¿verdad? Entonces, de esa manera encontramos el flujo máximo. Y luego, para encontrar la temperatura de salida, tenemos que aplicar la primera ley completa, ¿verdad? Entonces, en vez de escribir todo lo que escribe Engels, yo lo que les pido es que pongan la primera ley completa y indiquen que si es adiabático, si no hay trabajo, si no hay cambios de energía. Y entonces, él llega a eso. Ahora vamos a hacerlo en un ejemplo que tengo aquí para que lo resolvamos. ¿Ven? Entonces, al hacer el balance, la única incógnita que nos queda, la velocidad 2, que es la de salida, es 0. Este término se desaparece. ¿Ven? Entonces, conocemos la velocidad de entrada, conocemos el h de entrada y calculamos el h de salida. Entonces, con el h de salida, tenemos que irnos a buscar a qué temperatura tenemos esa H. Y entonces, aquí nos va a dar que son 303. Si buscamos la tabla A17, vamos a buscarla con este valor de 303. Igual, acuérdense que siempre hay que cancelar unidades, ¿verdad? Siempre cancelar unidades. Entonces buscamos 303.14. Vamos a abrir el file de las tablas. De la tabla 17. Entonces buscamos, era 303. Déjenme ver. ¿Sí están viendo la tabla ahí? Sí, profe. 303.14. Entonces, si nos vamos a la tabla, 303.14 para H. Ok, lo vemos aquí, está entre 300 y 305. Tenemos que hacer esa interpolación. Engels no indica, como les digo. Acuérdense siempre anotar la variable con sus unidades y los dos valores que tenemos para interpolar de cada uno y el valor que nosotros tenemos, que sería acá 303. Entonces, aquí tenemos el resultado, 303 Kelvin. Una característica que tiene el aire es que en general a temperaturas bajas las entalpías y las temperaturas en Kelvin son casi que iguales. ¿Ven? Eso después creo que va a ser útil en aire acondicionado. Okay. Luego aquí viene otro ejemplo resuelto para que lo estudien, ¿verdad? Es el 529, ok, no es el mismo que voy a hacer. Eso lo estudian ustedes. Y vienen otros problemas recomendados. El que vamos a hacer es este, que es el 541. Ok. Entonces, vamos a hacer este problema. Dice, considera un difusor al que entra el refrigerante 134A como vapor saturado a 800 kilopascales. Ajá. Con una velocidad constante de 120 metros por segundo y sale a 900 kilopascales y 40 grados centígrados. Dice, el refrigerante gana calor a una tasa de 2 kilojoules por segundo. Entonces es un caso en que este difusor no es
no es adiabático, ¿ok? Al pasar por el difusor. Si el área de salida es 80% mayor que la de entrada, entonces determine la velocidad de salida y el flujo máximo del refrigerante. Igual acuérdense, si en algún momento yo estoy haciendo algo, ustedes van haciendo un cálculo malo, alguna ecuación que plantee mal, algo que ponga al revés, ¿verdad? Son cosas normales que también enseñan, ¿verdad? Para que ustedes vean en qué detalles uno puede equivocarse, ¿verdad? Y no les dé pena, profe, tiene un cálculo mal. Por ahí hay una compañera que en eso me ayuda mucho, no, nunca me fijo, no puedo ver quién es, ¿verdad? Pero muchas gracias. Alguien que está haciendo los cálculos y se da cuenta que tengo algún error y no les dé pena en el mismo momento decirme para que no sigamos arrastrando el error en el problema. ¿Ok? Siempre es bien importante que ustedes planteen todo. Voy a dejar de compartir pantalla, voy a cambiar de cámara y me vengo acá. Me cayó la cámara. Bueno, les cuento que a mí me gusta mucho esta camarita. Ustedes ven que yo se los mando como pizarra, es como que tuviéramos una pizarra que después ustedes pueden ver. Acuérdense que en clase presencial se borra la pizarra y ya, se acabó la historia. Ahora, aunque yo ya tenía la costumbre de sacar una foto y pasárselas al chat para que la tuvieran, ¿verdad? Que eso pues, se podría hacer en el momento. Lo que pasa es que con el video es completamente diferente porque se ve que va uno explicando, mientras que la pizarra sola es muda, ¿verdad? Lo que les mando. Habían unas pizarras inteligentes en la sede de la escuela y en ellas uno podía ir grabando cada pizarra, pero era un sistema súper enyesado. Costaba mucho porque no lo podían guardar como PDF, entonces a lo último, si no tenían, alguien no tenía el programa, no podía ver las pizarras. Entonces tenía uno que después hacer una imagen de la pizarra y además era como que una pizarra muy chiquita porque era una pantalla, el tamaño de una pantalla. Entonces, bueno, me gusta mucho esta. Yo como les dije, les recomendé a la decanatura que consiguieran de estas y le dieran a los profes. Esperemos que lo hagan. Entonces, aquí ya yo tengo los datos. Entonces, el difusor, él entra con un área pequeña y sale con un área más grande. Entonces, así dibuja uno el difusor. El sistema, nosotros casi nunca lo dibujamos, pero siempre es la que está adentro, ¿verdad? Entonces, el flujo va longitudinal, ¿verdad? No se cierra. Si ustedes indican el sistema, que yo eso no se los pido, usualmente no les rebajo si no lo ponen, y tampoco les exijo, pero se supone que se entiende que ese es el sistema. Ok, entonces indicamos la sustancia, indicamos que hay un flujo másico, ¿verdad? Que en este caso tenemos que buscarlo y anotamos las condiciones de entrada. Ok, presión de entrada 800 kilopascales y vapor saturado. Ok, siempre indiquen. Ahí están perdiendo puntos porque como tienen esto a la par, creen que no hay que ponerlo aquí. ¿Ok? Entonces, el croquis siempre tiene que estar completo. ¿Ok? Y luego dice una velocidad de 120 metros por segundo y a la salida dice 900 kilopascales. Entonces tenemos salida 900 kilopascales y temperatura 40 grados centígrados y nos dice que la velocidad no nos dice nada. La velocidad de salida es la otra cosa que vamos a encontrar. Bien, entonces una persona, si no tiene el enunciado, puede ver en el croquis toda la información. Están todos los datos. Me faltó un detallito acá.
Y es que se pierde, hay un calor de salida de 2 kilojoules por segundo. 2 kilowatts. ¿Vale? 2 kilojoules por segundo. Entonces, nos falta un detalle. Tenemos el área de entrada, tenemos área de salida, y nos dice que el área de salida es 80% mayor. 80% mayor que AE. Entonces, ese 80% mayor quiere decir que el área de salida es 1.8 veces el área de entrada. ¿Verdad? O sea, vamos a ver cómo lo pongo matemáticamente. Área de salida es 1 más 0.8 del área de entrada. Digamos, por eso es lo que quiere decir 80% mayor. ¿Verdad? Entonces, esto es 0.8 más 1. Esto sería lo que nos quiere decir con el área de salida 80% mayor que el área de entrada. Ok, entonces, una vez que tenemos el croquis listo, ok, podríamos poner acá el diagrama, pero lo podemos hacer cuando ya, aquí sí sabemos que es vapor saturado, pero en la salida todavía no sabemos en qué estado va a estar. Ok. Entonces, vamos a aplicar primera ley. Y entonces indicamos que hay flujo estacionario. ¿Por qué? Porque eso nos va a justificar el igual a 0 que vamos a poner en la primera ley, ¿verdad? Y la ponemos completa siempre. Para no tener que explicar, que hacer tanto bla bla o tanta explicación que hace Sengel en el libro, ¿verdad? Entonces ponemos QE, calor, trabajo, y luego toda la energía de la masa, que es la entalpía, la energía cinética, el cambio de energía potencial, y todo eso igual a 0. ¿Ok? Entonces empezamos. En este caso no es un caso adiabático, entonces no tenemos QE, pero sí tenemos un QS que es un dato. Luego, aquí no hay trabajo, ¿verdad? Perdón, aquí es H de salida. Ok. Si tenemos cambio de energía cinética y el cambio de energía potencial lo despreciamos. Entonces, nos queda menos Q sub S más HE menos HS más, podemos poner un medio de M punto por energía cinética, perdón, en medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ponemos la velocidad menos la velocidad de salida al cuadrado, y todo eso tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, con esto prácticamente tenemos lo que es primera ley. Podríamos ponerlo así, menos Q sub S, más, pongámosle aquí, M punto HE menos HS, más un medio de M punto por VE al cuadrado menos VS al cuadrado igual a 0. Ok, entonces fíjense que HE no lo tenemos, pero podemos sacar. HS lo podemos sacar. La velocidad de entrada la tenemos, ¿verdad? No tenemos velocidad de salida, y no tenemos el M punto, y este es un dato. Entonces tenemos dos incógnitas. Esta es la primera ecuación que planteamos. La otra la ponemos con la ley de continuidad o ley de conservación de la masa. Entonces eso es la ley de conservación de la masa, como es flujo estacionario, el flujo de entrada
másico tiene que ser igual al flujo másico de salida. El flujo de entrada es rho de entrada por velocidad de entrada por el área de entrada. Tiene que ser igual al rho de salida por la velocidad de salida por el área de salida. Un error que muchos a veces cometen es que le ponen densidades iguales y las cancelan y todo les sale el cálculo mal. ¿Ok? No se puede cancelar entrada y salida, a menos que tengamos la misma temperatura, ¿verdad? Que la densidad o el volumen específico la densidad o el volumen específico varían con la temperatura. Ok, la densidad es el inverso del volumen específico. Entonces ponemos VE entre VE y fíjense que esta V es la de volumen específico, ¿verdad? Entonces aquí tenemos VS AS entre VS, que es el volumen específico. Entonces ven que aquí tenemos ok, vamos a poner aquí de una vez VS y sabemos que AS es 1.8 AE entre volumen específico de salida. Entonces ven que ahora se nos va a cancelar esta AE acá y nos va a quedar, es como que desapareciera esto, nos va a quedar VE, que es un dato, este lo podemos conseguir, este también, y de aquí vamos a poder despejar la velocidad de salida. Ok, entonces vamos a despejar la velocidad de salida, déjenme cambiar de página. Despejamos la velocidad de salida. Y va a ser, como ella está en el numerador, ¿no? Entonces es VE entre por VS por el volumen específico de salida entre el volumen de entrada entre 1.8, esa sería la velocidad de salida, ¿verdad? Despejamos. Entonces, la velocidad de entrada, VS, entre 1.8 VE. Vamos a ver si está bien. Velocidad entre volumen específico de entrada y arriba nos queda VS. Ajá. Ok, entonces aquí tenemos la segunda. Entonces ven, ya tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, con dos incógnitas, ¿verdad? Entonces de esta resolvemos para la velocidad. Entonces ya vemos que lo que nos faltan son los volúmenes específicos. Entonces vamos a empezar a ver estado 1. Ok, pónganle atención a esto porque muchos tuvieron ese error. Primero, indiquen qué van a hacer. Entonces, cuando no van a hacer, yo les digo, tienen un detalle menos porque tienen que decir qué es lo que van a hacer. No pueden pretender que adivine alguien, imagínense alguien que le toque revisar un campo de cálculos. O sea, y tener que estarle adivinando a cada uno. Yo he hecho ingeniero, le juro. No me sirve, no me sirve. Si a mí me tocara revisar eso en un trabajo, revisar sus trabajos en un trabajo, la mayoría estuvieran despedidos, ¿verdad? Porque es demasiado el trabajo de estar adivinando lo que está haciendo alguien. Y cuando pasa eso, esa es la persona que va a hacer que todo el grupo tenga errores. Entonces entiendan que decir qué es lo que van a hacer es importante. No lo hago para que ustedes aprendan y que vean o sea, qué ordenadita es la profe. No, ustedes tienen que ser así. O sea, la idea es que ustedes aprendan, ser uno el ejemplo. ¿Entienden? No hacer lo que yo digo, sino lo que yo hago. Eso es lo que dicen que es el ejemplo, el mejor ejemplo. Entonces, siempre, yo nunca dejo de decirles qué es lo que hago. Sobre todo para que cuando ustedes van a estudiar, no tengan que estar adivinando qué hizo la profe, ¿verdad? Entonces, igual también yo quiero que ustedes trabajen así, para que yo no tenga que adivinar qué fue lo que ustedes hicieron cuando estoy revisando los exámenes. Por eso es que duro tanto, ¿verdad? Por ahora son exámenes.
si yo estuviera en una empresa y estuviera revisando un trabajo para entregárselo a un cliente, pues yo no quisiera tener que estarle adivinando cada ingeniero que está trabajando en el proyecto qué es lo que está haciendo. O sea, ustedes están aprendiendo cómo hacer las cosas porque todo el mundo espera que alguien que llegue a trabajar en algún lugar, y que yo espero que ustedes lleguen a trabajar en industrias bonitas. Ya ustedes saben que van a ser ingenieros del mundo, no solo aquí de Costa Rica. No hace falta estar en otro país para hacer cálculos. Entonces, va a pasar, ¿verdad? Y ya está pasando, ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta. Ok, entonces vamos, él decía que es vapor saturado 800 kilopascales. Entonces pueden ponerlo así, vapor saturado a 800 kilopascales. Entonces así no toca estar adivinando por qué fue que pusieron algo, porque no explican nada, y entonces me tengo que devolver, ¿verdad? A ver qué pasó. Ok, entonces, vapor saturado 800 kilopascales, entonces vamos a usar la tabla. Como tenemos una presión, vamos a hacer la tabla a 12. Y entonces vamos a leer. Lo que ocupamos es el volumen específico de entrada y el H de entrada. Entonces va a ser el VG a 800 kilopascales y el HE va a ser el HG a 800 kilopascales. Por ahí unos me pusieron, puede ser vapor saturado, ¿no? Es vapor saturado, es un dato, ¿verdad? Entonces lo leemos, buscamos la tablita. ¿Dónde está? A 12. A 800. Ok, aquí tenemos tabla a 12. Buscamos a 800 kilopascales. Y leemos el VG .025621. .025621 metro cúbico por kilogramo. Y el HG, vamos a ver, 267.29 kilojoule por kilogramo. Ok. A veces nada más lo ponen así y no indican qué es la propiedad que están buscando. Ahora tienen que indicar qué es la propiedad que están buscando. Ok, y a ellos les podemos hacer algo así. Ok. Hay un detalle. En mecánica siempre le he sugerido a todos los directores que han estado que por qué no estandarizan la forma en que ustedes trabajan en tareas y en trabajos, ¿verdad? Porque en ingeniería química sí, en el primer curso que hacen, no sé, supongo que se llama ahora Sistemas 1, nos dicen así tienen que entregar las tareas en todos los cursos, así tienen que trabajar en todos los cursos, y ningún profesor tiene que volverse a preocupar de que los alumnos trabajen como les dé la gana, ¿verdad? Entonces, y eso no sé, les digo, puede ser en introducción a la ingeniería, no sé. La cuestión es que no lo hacen. Es buena costumbre los resultados intermedios, resaltarlos para cuando uno se devuelva a buscarlos, no se pierda y copie otro valor, ¿verdad? Entonces vamos a ver el estado 2. Estado 2, ok. Anotamos primero las condiciones, ¿verdad? Cuando no lo hacen, les pongo qué pasó con las condiciones. Entonces hay que adivinarlas porque después las ponen poquito a poco, una por aquí, otra por allá, no. Las anotan. Presión de salida y temperatura de salida. Presión de salida y temperatura de salida. Y entonces anotamos. Ok, vamos a anotar presión de salida
940. 900 kilopascales y 40 grados centígrados. Ok. Entonces vamos a descansar 10 minutitos y volvemos a terminar este problema. Descansamos 10 minutitos. Bueno, comenzamos de nuevo. Y tenemos anotadas las condiciones del estado. Ven que las pongo así claramente, ¿verdad? Así es como tienen que anotarlas. Pueden escribir de otra forma todo, pero el procedimiento es que yo decido, puedo usar la tabla de temperaturas o la tabla de presiones. Voy a usar la tabla de presiones, entonces anoto, ¿verdad? Tabla A12. Y si voy a usar la tabla de presiones, entonces tengo que buscar la otra propiedad. ¿Cuál es la otra? La temperatura. Entonces voy a buscar temperatura de saturación a 900 kilopascales para comparar con esta temperatura. ¿Okay? Tabla 12, 900 kilopascales. La temperatura es 35.51. Entonces, 35.51. Entonces, ¿qué tengo? Mi temperatura de salida es mayor que la temperatura de saturación. Entonces, tengo un vapor sobrecalentado. Una vez que sé cuál es el estado, puedo quedarme en esa tabla, puedo usar otra. Como es vapor sobrecalentado, entonces voy a usar la tabla A13. A la tabla A13 se entra con megapascales. Entonces, presión de salida, 0.9 megapascales. Entonces, vamos a buscar en la tabla A13. Vamos a ver. Ok, aquí está. 0.9 megapascales. Y la temperatura son, voy a buscar otro sticker. Dice que son 40 grados. Entonces vamos a ponerlo acá. Ok, 40 grados es la segunda línea, entonces sería esta línea. Okay. Entonces en esa tabla leemos el volumen específico de salida, 0.023375, y el H, la entalpía específica de salida, que son, aquí los tenemos, este es uno y el otro es 274.17 kilojoule por kilogramo. Ok, entonces ya tenemos todo para irnos a hacer los cálculos. Entonces ahora indico qué es lo que voy a hacer. Voy a usar esta ecuación. Entonces aquí indico con 2. Ok, con 2. Y esa velocidad de salida va a ser volumen específico, velocidad de entrada, perdón. Velocidad de entrada, 120 metros por segundo. Volumen específico de salida, 0.02375 unidades metro cúbico por kilogramo. Ok, eso lo voy a tener que ir entre 1.8 y el volumen específico de entrada lo pongo en el denominador, 0.02562 metros cúbicos por kilogramo. Puedo ponerlos aquí, ¿no? O puedo ponerlos aquí arriba. Ok, este kilogramo se me va a cancelar, este metro cúbico. Y las unidades que me van a dar son metros por segundo. Entonces de ahí voy a tener esa velocidad de salida.
120 por 0.023375 entre 1.8 entre 0.2562 60.8 metros por segundo. Ok, si les doy otro número y me avisan. Ok, entonces ya tengo la respuesta de lo que era la parte A. La respuesta de A. ¿Vale? Ahora voy a usar 1. Y 1 era, voy a calcular ahora la incógnita que tengo acá. Ya tengo la velocidad de salida, ya la tengo, entonces la única incógnita es el m punto. Entonces voy a poner el m punto, este QS lo paso para allá. Voy a poner el m punto de factor común. ¿Okay? Entonces voy a poner m punto de factor común, HE menos HS, más 1/2 de velocidad de entrada al cuadrado menos 1/2 de velocidad de salida al cuadrado, y eso tiene que ser igual al Q sub S. ¿Ok? Entonces de aquí despejo el m punto. El m punto es el Q sub S entre HE menos HS menos 1/2 de VE al cuadrado más, perdón, menos 1/2 de VS al cuadrado. Entonces sustituyo valores. Aquí ya me habían dicho que estos son 2 kilojoules por segundo. ¿No? Entonces aquí abajo tengo HE. Están todos aquí, perdón. Están todos en esta misma página. Entonces, voy a poner HE 267.29 HS 274.17 y aquí le ponemos kilojoule por kilogramo. Vamos a sumar las velocidades, vamos a poner 1/2 a factor común. Y vamos a poner velocidad de entrada al cuadrado 120 al cuadrado, velocidad de salida al cuadrado 60 al cuadrado, y vamos a poner las unidades de esto, voy a ponerlas aquí debajo, es metro cuadrado por segundo cuadrado, y vamos a usar el factor que usamos, que vamos a ponerlo acá, un poquito más acá, metro cuadrado por segundo cuadrado, es esta unidad, y vamos a usar el factor de que 1 kilojoule por kilogramo son 1000 metro cuadrado por segundo cuadrado. Ok, entonces esto se me va a cancelar con esto, este kilojoule se me va a cancelar con este y este kilogramo, ¿no? Que está, este kilogramo, perdón, este kilojoule se me cancela con este y con este. Ok, y entonces este kilogramo que está en el denominador del denominador va a pasar arriba, y las unidades que me van a quedar son kilogramos por segundo. Entonces hacemos ese cálculo y vemos lo que nos van a dar: kilogramos por segundo, kilogramos, y vamos a calcular. Voy a calcular primero la parte de abajo, aunque vamos a ponerlo con paréntesis. Le voy a calcular primero este pedacito. 120.
60.8. Voy a poner aquí 60.8. Ok, menos 60.8. Voy a ponerle paréntesis porque no sé qué tanto respeta la prioridad de cálculo. 60.8 al cuadrado. Ok. A eso lo voy a dividir entre 2 y lo voy a dividir entre 1000. Entonces, esto de acá son 5.35 y los vamos a sumar con estos. Con 26729 menos 274.17. Ok, debemos tener algún número tenemos mal porque me está dando negativo y no los puede dar negativo. Entrada 267, salida 274, velocidad de entrada. Algo no está bien porque no puede. Cuando uno le da un flujo másico negativo, algo tiene un humano. Vamos a ver, vamos a devolvernos acá. Ajá, aquí este QS pasa acá positivo. Entrada menos salida. Entrada menos salida. Ok, por aquí, entrada, esta parte está bien. Vamos a ver aquí. Yo porque por A. Velocidad de salida. V entre VE. Ajá. VS, vamos a revisar acá. El cálculo, ¿alguno le dio este número diferente? ¿Alguno le dio este número diferente? ¿Lo dio igual la velocidad? 25, 6, 21. A mí me dio igual, profe. ¿Le dio igual? Ok, entonces estamos bien. Vamos a ver qué cálculo. Algunos sustituyó, como ven ustedes, que nada más ponen números acá y les dio un número. Les da un número. Yo no sé resolver sin despejar. Eso es entrada. Vamos a revisar otra vez esto. ¿Le dio también negativo? Sí, profe. Algo no tenemos bien. 2, 6, 7. Eso debería ser más grande. Vamos a ver, 120. 120. 14,400. 60.8 por 60.8. 3.696. Y es entre 2.000. Algo que tomarlo acá. ¿Qué es? Vamos a revisar bien. A 12. Cuando les da un resultado ilógico, tienen siempre que revisar.
vapor saturado. Ok. 25, 6, 21, está bien. Aquí solo me faltó uno, pero eso no creo que afecte. Y el otro es HB 1729. Wow. No le capto. Vale. No pareciera. Ok. Tenemos que revisar a ver, porque el resultado tiene, el flujo másico siempre da positivo. Vamos a ver aquí a la hora de despejar. Esto sí quedó. Ajá. ¿Alguno le ha dado otro valor? Wow. Déjame ver. Voy a hacer el número otra vez. Vamos a ver qué es la historia. Sí, me sigue dando negativo. ¿Se parece el número que da el resultado? ¿O anda perdido? Perdón. Vamos a ver. Ah, gana calor. Ok, ese es el detalle. José Andrés, muchas gracias. Gracias, sí, claro. Gana calor. Entonces eso pues sube. Ahí está el signo. Siempre tenemos que revisar a ver qué es. Entonces, si gana calor. Ok, este es el que es 0. Entonces, aquí tenemos Q sub B. Y al despegar acá,
Entonces nos queda menos Q sub E y ahora sí ya tenemos el signo, ¿ok? Siempre recuerden, a veces cuando le pasa a uno eso, que un flujo másico le da negativo, puede ser que tenga algún número mal sustituido, ¿verdad? Que algún cálculo no esté bien hecho. Entonces, siempre revisen, o sea, acuérdense que cuando veíamos el procedimiento para resolver problemas, siempre a lo último tenemos que analizar. Y entonces, si tenemos un resultado ilógico, los flujos máximos nunca son negativos, la masa siempre es positiva. Bueno, entonces, ese era el detalle. Gracias, Andrés. Y eso desde el principio, ¿verdad? Cuando leímos, eso nos pasa a veces, que no leemos bien, ¿verdad? Es importante que veamos en qué cosas nos podemos equivocar. ¿Ok? Entonces, vamos